Bienvenidos nuevamente, maestros y maestras, a este curso virtual que en esta oportunidad desarrollaremos la sesión correspondiente a lo que es el juego y sus clasificaciones. Sabemos muy bien que el juego, todos hemos aprendido a relacionarnos con nuestro ámbito familiar, material, social y cultural a través del juego. ¿Quién no ha jugado? Toditos hemos jugado en diferentes etapas, en este caso de la vida, y seguiremos jugando hasta que tal vez Dios nos lo permita. Sabemos también la importancia del juego en la educación física. Son inmensos, son grandes, ponen actividad a todos los órganos del cuerpo, fortifica y ejercita las funciones psíquicas. El juego es un factor poderoso para la preparación de la vida social del niño. Jugando se aprende, en este caso, la solidaridad. Jugando se aprende lo que es el respeto. Se forma y consolida el carácter y se estimula el poder creador. Entonces, el juego es muy importante también porque va a desenvolver el lenguaje, va a despertar el ingenio, desarrolla el espíritu de observación, afirma la voluntad y perfecciona la paciencia. También favorece la agudez visual, táctil y auditiva, ¿no? Entonces, muy importante conocer lo que es el juego. Cuando hablamos de juego, el juego es toda actividad que realiza uno o más jugadores, empleando su imaginación o herramientas para crear una situación con un número determinado de reglas, con el fin de proporcionar entretenimiento o diversión. Jugar es hacer algo por placer, por el puro gusto de hacerlo. Por eso dentro del juego hay un espíritu de entretenimiento, alegría, diversión, esto que atrae el interés y provoca bastante entusiasmo. El juego es una acción libre, no todos podemos jugar, no hay límite. Se considera como ficticia y situada al margen de la vida real, capaz de absorber totalmente al individuo que juega. Algunos autores afirman que en los primeros meses de la existencia humana, toda actividad es juego. A medida que el niño crece, el juego evoluciona con su desarrollo intelectual, afectivo y físico, o se adecua a los periodos de desarrollo. El juego es importante elemento natural que resulta útil para vivir en equilibrio psíquico, físico y social. Entonces, el juego motriz también contribuye a reforzar los contenidos aprendidos, en este caso del aula, por medio de las actividades al aire libre. Características del juego. El juego es una actividad que lleva consigo las diferentes características, como podemos mencionar y visualizar acá en la diapositiva correspondiente. Debe ser una actividad voluntaria, espontánea y escogida libremente. El estudiante que se sienta obligado puede desarrollar un sentimiento totalmente opuesto al espíritu del juego. Asimismo, el juego produce placer. Los participantes del juego deben disfrutar de la actividad, vivenciar, sentirse bien, ¿no? Debe contar con un conjunto de reglas asumidas de forma voluntaria. También se requiere un espacio, es decir, un lugar donde se juega y un tiempo determinado. Es muy importante
las reglas básicas o reglas de los juegos de acuerdo al contexto, ¿no? Siempre tiene que haber unas reglas para poder, en este caso, los niños puedan respetar. Asimismo, es una actividad también improductiva. Hablamos de esto ya que no tiene un propósito, que no sea el mismo juego. Dependiendo, en este caso también puede tener un propósito cuando es formativo. A veces espontáneamente uno juega de acuerdo a lo que tal vez lo viene, ¿no? La principal finalidad de los que juegan están en las acciones propias del juego, no es el resultado final. Es una acción y participación activa. Los participantes del juego deben estar siempre en movimiento, incluso mentalmente, para poder resolver los retos que se enfrentan. Hay desafíos, retos que se proponen los niños. Es un sentido amplio y es una expresión de los valores y de la cultura de la sociedad en que se nace y se desarrolla. Entonces, es espontáneo también, ¿no? Capacidades que desarrolla el juego. El juego ayuda a desarrollar las siguientes capacidades. Esto estamos hablando del juego como medio didáctico, ¿no? Las capacidades, por ejemplo, capacidades físicas, se desarrollan las capacidades físicas. A lo largo de su vida, el individuo va evolucionando y madurando en la coordinación motora fina, coordinación motora gruesa. Muchos juegos son potenciadores de grupos musculares gruesos y finos que facilitan la maduración, ¿no? Además de desarrollar las capacidades físicas, del equilibrio y fuerza, el juego ayuda a tener seguridad en sí mismo y confianza en los demás. Asimismo, también se desarrolla las capacidades mentales. Mediante el juego, el estudiante agudiza su inventiva y está alerta e intenta resolver de inmediato los problemas que se les presentan. Asimismo, también se desarrollan las capacidades emocionales. El juego sirve para expresar sentimientos como alegría, ¿no? Tristeza, el miedo, el temor, la ira, entre otras emociones. También sirve como moderador de conflictos, ¿no? Entonces, a veces también sirve para poder solucionar algunos problemas, ¿no? Algunos conflictos, pero de manera pacífica, coordinando, dialogando entre sus compañeros. Asimismo, también se desarrollan las capacidades sociales. Desde niño, el estudiante necesita de otros para jugar y aprender a jugar. Así aprenden a respetar al resto y a contactar con los demás, es decir, a ejercer deberes y derechos dentro de un grupo. El juego como medio de satisfacer necesidades. Uno de ellos, por ejemplo, es las necesidades lúdicas. Todos los seres humanos, desde la niñez hasta la edad adulta, tenemos necesidad de realizar actividades lúdicas o recreativas como forma de contrarrestar el tiempo dedicado a las responsabilidades y obligaciones, ¿no? Por ejemplo, en los recreos, ¿no? Ahora, las necesidades motrices. El movimiento forma parte de la condición de seres vivos de las personas y este movimiento evolucionará a lo largo del crecimiento y desarrollo del individuo.
Con el crecimiento, el adolescente irá adquiriendo la capacidad de realizar nuevos movimientos que surgirán como consecuencia de la maduración del sistema nervioso. A este desarrollo, el juego tiene un papel muy fundamental. Las necesidades comunicativas. A través del juego, el adolescente se conoce mejor con sus compañeros, aprende a interactuar, a relacionarse, lo cual va a permitir integrarse al grupo, a socializarse, ¿no? Necesidades expresivas. El juego enseña a intercambiar y a compartir sentimientos y emociones con los demás. Está demostrado además que el juego funciona como una estrategia de desbloqueo y de liberación expresiva. Entonces, muy importante en este caso los juegos para que puedan manifestarse a través de su motricidad. Las necesidades de descubrimiento. Lo primero que siente una persona ante un juego que le atrae es la necesidad de aprender a jugar. Además, los juegos inspiran la curiosidad del individuo y por moverse y a explorar. Un gran descubrimiento que realiza el individuo mediante los juegos motrices es la conciencia de las personas, las cosas y los lugares. Además, también va a estimular las habilidades cognitivas, pues que las personas sienten la necesidad de desarrollar estrategias que le permitan participar con éxito el juego. Para ello hay desafíos, los retos, entonces los chicos tienen que descubrir, en este caso, ¿no? Cómo hacerlo. Por ejemplo, cuando los chicos, digamos, van a la playa, comienzan a hacer sus torrecitos, entonces quieren hacerlo de la mejor manera. Entonces aplican sus estrategias, ¿no? Necesidad de experimentación. El individuo que realiza juegos motrices suele inventar y descubrir nuevos movimientos, como saltar, moverse, tropezar, etc. Los movimientos que realiza van permitiendo evolucionar hacia la precisión obligatoria para cada necesidad. El otro también muy importante es las necesidades de superación. El juego, su carácter lúdico, proporciona la mejor herramienta para motivar a las personas a superarse. Asimismo, todo ser humano aprende a través de la comparación que hace de sí mismo con los demás, a través de la imitación de conductas, ¿no? El juego también educa a los futuros ciudadanos, porque representa una experiencia para la interacción social en el marco de las actividades. El valor formativo de la actividad lúdica. El juego pertenece a la herencia cultural de todos los pueblos de la tierra y no solo es una práctica relacionada con el mundo infantil, sino también con el de los jóvenes y de los adultos. Las actividades lúdicas van a contribuir desde distintos ámbitos de la formación de los estudiantes. Por eso tenemos en el ámbito personal, en el ámbito social, en el ámbito cognitivo. Tienen un valor formativo las actividades lúdicas. En el ámbito personal, va a mejorar la autoestima,
porque ayudan a que el estudiante desde el primer momento perciba los aspectos positivos y negativos de su personalidad, tanto en número como en calidad. Van a ayudar a tener autonomía en la toma de decisiones y a asumir la responsabilidad en las decisiones. Asimismo, también va a facilitar la resolución pacífica de conflictos. Creo que esto es muy importante porque muchas veces se solucionan los problemas, a veces, ¿no?, entre ellos tal vez con agresiones físicas, pero mediante estos juegos se debe de promover la resolución pacífica entre los estudiantes. De esta manera colaboran con la práctica de una educación para la convivencia escolar, una sana convivencia, es decir, aceptando otros puntos de vista, otras formas de ver las cosas para mejorar la convivencia escolar. En el ámbito social va a mejorar las relaciones grupales. Este tipo de relaciones entre los estudiantes va a permitir que el aprendizaje sea mucho mejor. También la aceptación del otro sin importar su raza, sexo y condición social. Es tan importante sentirse aceptado dentro del grupo, ¿no? Creo que esto a veces hace falta bastante a los niños, que acepten sin ningún tipo de discriminación. La resolución de conflictos por vías no violentas, ¿ve? Ahí está. También acá se enfatiza bastante esta parte, porque el conflicto es algo natural que por sí mismo no es negativo. Lo negativo está en recurrir a la violencia para imponer el propio criterio, la imposición, ¿no? Una resolución no violenta del conflicto requiere exponer nuestra visión del problema, escuchar la opinión de la otra persona y llegar a un acuerdo que satisfaga a ambos, ¿no? A ambos o al grupo. Entonces, muy importante la escucha activa, la resolución pacífica, ¿no? Y pues va a contribuir a la mejora de la convivencia en el aspecto formativo, ¿no? Entonces hemos podido observar, incluso en estas imágenes, que en el presente cuadro del valor formativo de la actividad lúdica. Por último, en el ámbito cognitivo, mediante los juegos, los estudiantes agudizan su inventiva ante situaciones no previstas que plantea el juego. Deben permanecer atentos para los problemas que se presentan. Se ven obligados a reaccionar rápidamente, concentrarse, la atención, ¿no? Entonces, muy importante, ¿no? Entonces, va a desarrollar en este caso su memoria. Clasificación de los juegos. Hay varias clasificaciones de juego. Aquí vamos a presentar las más conocidas, ¿no? Esto que ha sacado el Ministerio de Educación. Uno, por ejemplo, se clasifican en 3 grupos, según los intereses de los jugadores, según la forma de desarrollar, según el lugar donde se desarrolla. Vamos a ver cada uno de estos, ¿no?, para poder conocer sobre la clasificación de los juegos. 1. Según sus funciones. Tenemos, por ejemplo, a los juegos sensoriales. En ellos intervienen los sentidos, por eso se dice juegos sensoriales. Por ejemplo, el teléfono malogrado, el tren ciego,
La gallinita ciega, Adivina quién soy yo, entre otros juegos, como podemos apreciar acá en la imagen, que está jugando a la gallinita ciega. También tenemos los juegos motores. Se pone énfasis en las destrezas, la fuerza, el movimiento, los saltos, carreras y lanzamientos. Por ejemplo, acá tenemos el nudo de guerra que están, ¿no?, demostrando su fuerza los chicos. Hay entre dos equipos. También los juegos mentales. Los juegos que desarrollan las habilidades cognitivas. Por ejemplo, el ludo, el dominó, el ajedrez, las damas, el monopolio. Son juegos que van a desarrollar, ¿no?, en este caso su memoria o la mentalidad. Tenemos acá, por ejemplo, en la imagen que está jugando dos niños en ajedrez. Sabiendas que el ajedrez desarrolla las capacidades cognitivas como la concentración, la memoria, la creatividad, el razonamiento lógico y concreto. Otra de la clasificación de los juegos es el punto 2, según los intereses de los jugadores. Tenemos los juegos sociales, ¿no? Por ejemplo, las festividades como los carnavales, ¿no? Acá los niños están jugando un juego de carnaval con agua. Juegos imitativos, los juegos de roles, las comedias, los juegos rítmicos, los juegos de la charada. Entonces acá están, en el presente imagen podemos ver juegos de roles, ¿no? Están de ingeniero, de médico, entonces diferentes roles que los niños se organizan para que puedan jugar. También tenemos los juegos de competencia. Juegos acá, en esta parte están los juegos predeportivos, ¿no? Los juegos deportivos, sobre los cuales hablaremos, ¿no?, ya con reglas establecidas, ¿no?, especialmente en los deportes, ya sea en el fútbol, el voleibol, en el básquet, en todos los deportes. Ahí van ya especialmente los juegos de competencia o juegos predeportivos. Otra de la clasificación tenemos según la forma de desarrollarse. En esta parte tenemos los juegos espontáneos. Se realiza por iniciativa de los niños. En ellos no intervienen los adultos. El juego nace de forma espontánea y de la misma manera la forma y la termina. Son los niños quienes imponen las condiciones, las reglas de juego. Por ejemplo, tenemos los juegos de manos, construir castillos de arena en la playa. ¿Quién no lo ha hecho? Todos los niños van a construir sus propios castillos, no se ponen de acuerdo y pues lo hacen los niños, ¿no? El otro aspecto también es los juegos dirigidos. En esta parte sí, tiene que haber un intermediario. Son los que se desarrollan bajo la dirección, en este caso del profesor o de una persona adulta. Tienen objetivos educativos o de cualquier tipo previstos con anterioridad. Y a la presencia del juego está en función de dichos objetivos. Por ejemplo, las gincanas, los juegos de competencia, ¿no? Entonces acá tenemos juegos de gincana que está dirigiendo el profesor. La última clasificación más común
es según el lugar donde se desarrolla. Tenemos los juegos al aire libre. Esto porque requiere de espacios extensos, pues presentan movimientos amplios que no podrían realizarse en las aulas, ¿no? O lugares cerrados, por ejemplo, ¿no? Tal vez el juego del agua y cemento, las escondidas, ¿no? Entre otros juegos. Generalmente se hace pues en el patio o tal vez en el estadio, en un campo un poco más amplio que no podría hacerse en el aula, ¿no? Ahora, los juegos al interior, ¿no? En este caso son de desarrollo pasivo, como los juegos de mesa, ¿no? Entre otros juegos, por ejemplo el juego de Monopolio, que podemos observar acá. Y estos juegos se pueden hacer pues en el aula, en una sala, ¿no? Sala interior, ¿no? Metodología para programar juegos en una sesión de aprendizaje. Estas son algunas de las normas generales que se deben tener en cuenta al programar el juego como medio metodológico. Es necesario tener en cuenta: los juegos deben ser fáciles de comprender y ejecutar. Deben prescindirse de explicaciones largas y complicadas. Los niños no van a entender y se van a cansar, ¿no? Todos los estudiantes deben intervenir en el juego. Es preciso que los participantes cumplan las normas, las reglas. Tenemos que indicarle y señalarle las reglas bien claro. No se debe de exigir a los estudiantes más de lo que pueden hacer, ¿no? Siempre respetando la gradualidad. Es necesario cambiar de juego antes de llegar al aburrimiento, ¿no? Hay que cambiar de juego. A veces los chicos ya llegan a un aburrimiento cuando se cansan. Muy importante también tener en cuenta los elementos de una sesión de aprendizaje en educación física. A la hora de programar los juegos dentro de la sesión de aprendizaje, se debe tener en cuenta los siguientes elementos. El propósito de aprendizaje. Es importante definir, ¿no?, qué capacidades se va a desarrollar a través de los juegos. Asimismo, en qué parte de la sesión utilizaré este juego, ¿no? Será de repente en el inicio, en el proceso, o de una manera para poder motivar, o para poder realizar un pequeño calentamiento. Tengo que programar en todo caso, ¿no?, en función a los propósitos. Las características físicas, motrices, afectivas, cognitivas y sociales de los estudiantes, que se tiene que tener bastante en cuenta. El material. Existe infinidad de materiales que podemos utilizar, como las cintas, pañuelos, cuerdas, pelotas, bancas, bastones, tizas, botellas de plástico, entre otros. Debemos aprovechar al máximo el espacio del que se dispone. Por ejemplo, si es en el aula tiene columnas, podemos utilizarlas para escondernos en ellas. En definitiva, debemos utilizar la imaginación para elaborar los materiales necesarios y no olvidar que el material que construyen los estudiantes es mucho más significativo del que se compra. Es muy importante tener listos los materiales correspondientes. Especialmente en la clase, los chicos van a querer salir, ¿no?, al patio, al campo, ¿no?, para estar en un aire libre. Los chicos van a estar pues cómodos al trabajar, como podemos ver acá en la imagen. La preparación. Debe tener presente el tiempo disponible y la estructura de la
sesión de aprendizaje. Puede ser la parte inicial de la sesión. Se debe realizar la motivación y el calentamiento adecuados para la actividad. En la parte central se desarrollará el juego elegido para así lograr el desarrollo de las capacidades. Y en la parte final de la sesión de aprendizaje buscaremos la disminución progresiva del esfuerzo. Asimismo también que la evaluación tiene que ser permanente, que tiene que considerar si el estudiante ha logrado desarrollar las capacidades, ¿no? O la intervención de los participantes, ¿no? Es bueno conocer esta parte que nos va a permitir guiarnos, ¿no? Esta secuencialidad. Muchas gracias maestros y maestras. Con esto hemos culminado con la sesión, con el presente módulo, y nos vemos hasta la próxima.